Doy la bienvenida a José Woldenberg, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien esta semana escribió un editorial muy importante que ha circulado mucho en las redes sociales, llamado de auxilio, que es pues una serie de preguntas a la izquierda mexicana en el México actual. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, qué gusto estar contigo y con tu auditorio, por supuesto. No, siempre es un gusto tenerte a ti aquí, Pepe. Pues devastador la serie de preguntas que le haces a la gente de la izquierda mexicana, diciéndoles, oigan, ¿de verdad tenemos que tolerar todo esto que está pasando? Bueno, es que yo he pasado, en efecto, de la preocupación a una cierta alarma por el rumbo que tiene el país. Y a lo largo de muchos años yo conviví en las filas de diferentes partidos, el PSUM, el PMS y en los primeros años del PRD, y antes en el sindicalismo universitario, pues con muchos compañeros con los que estaba convencido que estábamos dando una pelea por la democracia y por la equidad de nuestro país. Y me llama mucho la atención, pues que algunos de ellos, no todos, por supuesto, Ujú. estén pues convalidando una serie de medidas de la presente administración que claramente van contra el ideario de la izquierda, o Ujú. por lo menos de la izquierda democrática, porque no se necesita ser demasiado sagaz para ver que mucho de lo construido en ese terreno simple y sencillamente no es apreciado por el gobierno, Ujú. y por el contrario, a veces da la impresión que el propio presidente de la República quisiera destruir mucho de ese avanzado, de eso Ujú. avanzado. Es decir, esta pulsión por centralizar el poder, el no entender que somos una república con división de poderes, los ataques uno tras otro a la prensa y a los críticos, el no valorar la existencia de otros partidos, de agrupaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Esos son un punto de preocupación en términos democráticos. Pero el asunto es que incluso en el terreno social, donde se suponía que algunos avances podía haber, pues realmente lo que vemos es una economía ya no solamente que no crece, sino que decrece, Sí. que se multiplican los pobres. Nos informa el INEGI que la capa media se hace más angosta porque millones de mexicanos caen a la pobreza. Es decir, estamos en una encrucijada, en una situación muy difícil. Ujú. Yo pues intentaba hacer en el terreno de mis posibilidades una especie de llamado de atención, nada más. Fíjate que cuando leía tu artículo pensaba a quién le está llamando la atención Pepe Woldenberg, además de todo el público, ¿no? Porque es un Sí, artículo claro. dedicado a todo el público. Pero ¿quién convivió con Pepe Woldenberg y que ahora de alguna manera está de acuerdo con estos preceptos de López Obradorismo? No sé si nos puedes dar nombres. No me gustaría entrar a ese terreno, Sí. porque creo que precisamente es lo que nos ha impedido un buen debate público. Ujú. Y creo que la discusión ad hominem es la que no nos deja trascender Sí. hacia una discusión que sea de diagnósticos y de ideas. Ujú. Por ejemplo, yo fui de los fundadores y Ujú. junto con muchas otras gentes del Partido Socialista Unificado de México, luego del PMS, Ujú. como decía, y luego del PRD, que fueron esfuerzos por unificar a la izquierda. Sí. Y si algo me consta, porque conviví en congresos, en asambleas, en marchas, en huelgas, incluso en fiestas, en comidas, en desayunos, con muchos compañeros, pues nuestra aspiración era que México se convirtiera en un México democrático. Y la verdad es que la izquierda coadyuvó en ese proceso. Totalmente. La construcción de la democracia mexicana no se entiende sin la colaboración de la izquierda, del Partido Acción Nacional, por supuesto, Sí. incluso también del PRI, que Ujú. aceptó una serie de reformas en ese sentido, para no hablar pues, de la colaboración de la prensa, de la academia, Ujú. de innumerables agrupaciones sociales. Pero yo tenía
por lo menos la impresión que franjas muy importantes de la izquierda habían asimilado como algo propio el código democrático. Es decir, que valoraban vivir en un espacio pluralista, que sabían que tenían que convivir con otros, que legítimamente aspiraban a gobernar, pero que sabían que no lo podían hacer de manera discrecional ni a través de caprichos, que empezaban poco a poco a asimilar que la ley, que la Constitución es un marco que nos obliga a todos, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces, bueno, a muchos de ellos los conozco con nombre y apellido. Así es. Por supuesto que muchos están extrañados y muchos han reaccionado de manera crítica a lo que está sucediendo, pero otros no. Y entonces, pues era un llamado a todos esos compañeros, pues a reflexionar lo que nos está pasando, porque yo creo que sí hay un retroceso que nos puede llevar a un autoritarismo empobrecedor, no solamente en términos materiales, sino incluso en términos culturales, científicos, es decir, un retroceso en toda extensión de la palabra. Así es. Pepe, con estas personas que apoyan al gobierno y que fueron tus compañeros, tus amigos, etcétera, o siguen siéndolo, ¿hay puentes de diálogos? ¿Todavía se puede dialogar con ellos? ¿O se ha roto incluso esta capacidad de diálogo, de debate con esas personas? Con algunos de ellos se puede hablar muy bien. El problema es que es en privado. Y yo creo que deberíamos de intentar, digamos, de forjar un esfuerzo por hacerlo natural en los foros públicos. Y creo, y ojalá no me esté equivocando, el problema es que desde la presidencia es de donde se sabotea la posibilidad de estos diálogos. Porque lo hemos visto una y otra vez. Cuando algún partido político, una organización civil, un periodista, un académico emite un juicio negativo, un juicio crítico, en vez de que el presidente de la República abra el espacio para un debate informado, lo clausura inmediatamente. ¿De qué manera? Adjetivando a la fuente de esa crítica, diciendo es que son fifís o conservadores o la mafia en el poder, etcétera, etcétera. No presentando nuevos argumentos, otras evidencias, otra manera de ver las cosas. Eso sería muy productivo. Y no, lo que tenemos son descalificaciones, casi siempre ad hominem, y eso no permite construir algo que México necesita. Nuestros problemas son realmente muy profundos, las soluciones muy complicadas, y nos conviene a todos, al gobierno, a las oposiciones, a todos, tener un espacio público de intercambio, si se quiere duro, pero informado, con argumentos, no un espacio público polarizado y sordo a lo que se dice en los diferentes, digamos, plataformas políticas que existen en el país. Pepe, dentro de las decenas de preguntas que lanzas, el artículo lo puede usted consultar en el Universal, donde escribe Pepe Woldenberg cada semana. Dentro de las múltiples preguntas, todas ellas me parecen muy relevantes, tocas temas culturales, sociales, económicos, etcétera. Yo aquí lo he dicho, a mí el que más me preocupa de este gobierno actual es la militarización, y tú lo mencionas. Y la militarización sí era un tema muy importante para la izquierda, ¿no? O sea, el conseguir que el ejército se ciñera a su papel de institución para cuidar la seguridad nacional y punto. Quisiera tu opinión sobre este tema de la izquierda que está tolerando esta militarización, Pepe. No sé si la izquierda, pero el gobierno el gobierno la está fomentando. Sí. El propio presidente pues les ha otorgado una serie de funciones que en principio no deberían realizar ellos. Es decir, la construcción de administración del aeropuerto, de los bancos para el bienestar, de los puertos mercantiles, incluso estuvieron vendiendo boletos para pues, ¿cómo llamarlo? La farsa de la rifa. De la rifa, de la no rifa. Etcétera, etcétera. Y yo creo que si algo se había hecho a través de las décadas en México,
pues era precisamente ir creando un ejército sometido al mando civil. Hay que recordar que, bueno, la historia de México, por lo menos en este siglo, en el siglo XX, se inició con una revolución y durante varias décadas el centro del poder fue el poder militar. Bueno, todo el mundo sabe, se daban levantamientos armados y después de que ganaba alguna de las fuerzas en el terreno militar, entonces venían elecciones y se convalidaba, digamos, lo que había sido resuelto en el terreno militar. Eso pasó en 1920, eso pasó antes de las elecciones del 24, eso pasó antes de las elecciones del 27, la última rebelión significativa fue en 29, y poco a poco, pues el poder civil fue, digámoslo, institucionalizando al poder militar, viendo pues que se ciñera a la seguridad nacional y a tareas en momentos de que había que hacer rescates, etcétera. Y también todos recordamos, y sobre todo la izquierda, los excesos que se cometieron por parte de las fuerzas militares, por ejemplo, digamos, en el momento emblemático del 68, etcétera, etcétera, aunque no fue el único momento, por supuesto. Sí, sí. Bueno, entonces daba la impresión que al país, no a la izquierda, al país le convenía, pues eso, un ejército abocado a sus muy importantes funciones. Sin duda alguna, en cualquier país moderno, las tareas del ejército son sustantivas, pero ahora se están multiplicando esas tareas y pues eso puede acabar no solamente con un mayor protagonismo político del ejército, sino además pues en el impacto que muchas de estas obras y demás pueden tener en materia económica en relación a la defensa. Totalmente. Entonces, yo creo que no es una asignatura que uno pudiera, ante la cual uno debería cerrar los ojos. Déjame, Pepe, por favor, tengo que hacer una brevísima pausa y regresamos contigo para concluir esta muy interesante charla sobre la columna de Pepe Woldenberg llamado de auxilio que salió en el periódico El Universal. Regresamos. Estoy platicando con Pepe Woldenberg. José Woldenberg, usted sabe, ex presidente consejero del IFE, del entonces Instituto Federal Electoral, hoy investigador, profesor investigador de la UNAM. Pepe, dentro de las decenas de preguntas que tú lanzas, todas ellas me parecieron, cada uno, creo que lo pensaste muy bien, cada una de las preguntas de cada uno de los rubros cultural, artístico, económico, etcétera. Pues yo supongo que una de las cosas que te toca a ti en lo personal es el tema electoral. Sí, bueno, y creo que no solamente a mí, sino a muchas personas le preocupa, porque creo que la presente administración no valora con suficiencia lo que se ha construido en ese terreno. Ese terreno, por supuesto, no es perfecto, es perfectible, pero realmente ha permitido que la diversidad política del país pueda convivir y pueda competir de manera institucional, pacífica, ordenada. Y el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, pues la verdad es que ha sido un instrumento central para ello y ha logrado pues darle causa a las oscilaciones en los humores públicos. Ha repetido mucho, pero lo vuelvo a hacer. No es casual que de las últimas 4 elecciones presidenciales, en 3 haya habido alternancia en el Poder Ejecutivo. Y estas elecciones las ha preparado el IFE-INE y han transcurrido, digamos, bien. Y al final, pues han ganado aquellos que han logrado las mayores adhesiones ciudadanas. Es decir, creo que se está regularizando la vida electoral. Quizá incluso los retos a la vida electoral vengan de fuera de la vida electoral. Por ejemplo, lo que vimos en las últimas elecciones, de la irrupción del crimen organizado en los procesos electorales. Pero eso, por supuesto, no le corresponde al INE atajar, no puede. No hay policías, no hay ministerios públicos, etc. Sí, sí. Y entonces, a mí lo que me preocupa son los embates contra el INE.
Ahora, ¿por qué son esos embates? Porque está claro que para el presidente de la República no le gustan los órganos autónomos. Quisiera que estuvieran alineados a sus propios dictados. Y ahí hay una especie de miopía, porque si algo le conviene al propio gobierno y al país, es que exista un órgano autónomo encargado de las elecciones que sea capaz de dar garantías de imparcialidad a todos, a gobierno, oposición, a los ciudadanos, a los académicos, a la prensa que cubre estos procesos. Pero algo más, también ha avanzado el presidente la idea de suprimir a los plurinominales. Sí, sí, así es. Bueno, eso sería un retroceso a antes de 1977. Creo o no ha comprendido, o lo ha comprendido muy bien, y entonces creo. Lo que se activa es un resorte autoritario. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el método uninominal, ahí donde se divide el país en distritos, en cada uno de ellos elige a un diputado, a lo que tiende de manera natural es a sobrerepresentar a la mayoría y subrepresentar a la minoría. ¿Qué quiere decir sobrerepresentar? Que obtiene mucho más escaños, un porcentaje de escaños mucho mayor al de su porcentaje de votos. Y eso, por supuesto, que trastoca la idea de la representación. Ahora, lo más alarmante es que a lo largo de las décadas, si alguien planteó la idea de la representación proporcional, fue la izquierda. Sí, sí, sí. En una y otra reforma, y otra reforma, y otra reforma. ¿Qué quiere decir representación proporcional? Que si alguien saca 20% de votos, al final tenga 20% de diputados. Si saca 30, que tenga 30% de votos. En aquel entonces, era el PRI el que señalaba que eso era muy peligroso. ¿Por qué? Porque si no había mayoría en la Cámara de Diputados, el país iba a ser ingobernable. Y contamos incluso con cláusulas de gobernabilidad. Así es. Luego se demostró en 1997, 2000, 2003, 2006, que si no había mayoría en la Cámara, pues los partidos, sus bancadas negociaban y que el país no se paralizaba. Yo creí pues que esta administración iba a estar comprometida también con llevar adelante la representación proporcional. No, al parecer nos quieren llevar a antes de la reforma del 77 para beneficiar a la mayoría y hacer más pequeñas a las minorías. Ese es el truco de esa iniciativa. Pepe, tú mencionas que nos dirigimos, y aquí lo cito de memoria, dime si estoy en lo correcto, hacia un autoritarismo empobrecedor. ¿A qué te refieres? Bueno, a que la riqueza de la sociedad mexicana, esa es mi convicción, está en su diversidad política, ideológica, en su diversidad cultural. Es decir, somos un país masivo, contradictorio, desigual, por supuesto, pero esa diversidad de puntos de vista, de intereses, de ideologías, de sensibilidades incluso, es parte de la riqueza de México. Y la democracia lo que ofrece es la recreación y la expresión de esa diversidad. Ofrece un marco para que esa diversidad pueda convivir y pueda competir de manera pacífica, institucional, ordenada. Y lo que me da la impresión es que esa diversidad es la que se quisiera conjurar bajo el manto de una sola ideología, de un solo partido, de una sola voz. Y bueno, si eso acabara sucediendo, no cabría la menor duda que estaríamos ante un régimen autoritario empobrecedor de esa riqueza. México no cabe bajo el manto de una sola ideología, de un solo partido, de un solo político. Hombre, con salir a las calles, abrir los periódicos, hablar uno con sus propios amigos, se da cuenta que la riqueza de México está ahí en esa diversidad. Totalmente. Y pues, caray, a lo mejor tenemos todavía un marco no suficientemente desarrollado en esta materia, pero no hay que ir para atrás, hay que ir para adelante en términos democráticos. Correcto. Me queda tiempo para una pregunta más, Pepe. Tú desde hace muchos años conoces
al personaje que hoy es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Yo te preguntaría, ¿te ha sorprendido ya cuando llegó a la presidencia de la República que esté tratando de llevar al país hacia este autoritarismo empobrecedor? Sí, yo no, la verdad nunca creí que llegaríamos a esos extremos. Sí. Hay quien dice que ya desde antes, en su discurso, en sus actitudes, estaba sembrado esto. Puede ser, pero por ejemplo, yo comparo el hoy con lo que sucedía cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí. Bueno, yo en aquel entonces no le oí descalificaciones a la prensa, a las capas medias, a los intelectuales, etcétera, etcétera. Es decir, eso o me pasó de noche o no lo vi. Y entonces sí me ha sorprendido la beligerancia que ha desplegado desde la presidencia contra actores, instituciones, que hasta donde yo sabía no tenía por qué entrar en conflicto con ellos. Por ejemplo, los centros de educación pública. Sí, sí. Lo que pasa en CONACYT, lo que está pasando con el CIDE, lo que pasó con lo que está pasando con la Universidad de las Américas, e incluso sus descalificaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y demás. Sí, a mí sí me han sorprendido, y me han sorprendido para mal, porque, caray, construir cada una de esas instituciones ha costado el trabajo de miles y miles y miles de mexicanos y de muchas décadas. Y descalificarlas o vulnerarlas es realmente, desde mi punto de vista, inexplicable, porque esas son instituciones que fortalecen al país, son instituciones necesarias para México, son instituciones donde los jóvenes pueden desarrollarse, adquirir no solamente una profesión, sino a veces incluso innovar en muchas materias. Así es. Entonces, descalificarlas, agredirlas, maltratarlas, no sé qué sentido tenga. Pues Pepe, te felicito una vez más. Ya sabes que aquí te respetamos y te admiramos mucho por todo tu trabajo que has hecho a favor de la República, lo que sigues haciendo, tus escritos. Desde luego lo invito a usted a que lea a Pepe Woldenberg su editorial de esta semana en el periódico El Universal. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Gracias a ti, Leo, y gracias a tu auditorio. Que estén muy bien. Hay que escuchar a Pepe Woldenberg. Hombre, pues es quiérase o no, una figura esencial para explicar por qué este país se democratizó, se liberalizó. Muy interesante las preguntas que le lanza a sus compañeros de izquierda esta semana. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero en unos minutitos más allá en el canal de las estrellas en tercer grado. Mañana aquí en Foro TV, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.